La guerra entre la Unión Soviética y Rumanía en la Segunda Guerra Mundial. Bienvenido a un capítulo intenso y poco explorado de la Segunda Guerra Mundial. Hoy te contaré sobre un conflicto lleno de giros impactantes, traiciones inesperadas y decisiones que marcaron el destino de naciones enteras, la guerra entre la Unión Soviética y Rumanía. Prepárate para sumergirte en una narrativa que mezcla estrategia militar, ambición política y las devastadoras consecuencias de la guerra. Imagina a Rumanía en la década de 1930, una nación orgullosa de su independencia y de sus tierras fértiles, pero también temerosa frente a vecinos poderosos. Durante esta época, Besarabia y el norte de Bucovina eran territorios esenciales para la identidad nacional rumana. Sin embargo, en 1940, mientras el mundo estaba distraído por el avance de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética anexó estas regiones, aprovechando un Rumanía debilitado y presionado por los acuerdos con Alemania e Italia. Estas pérdidas no solo hirieron el orgullo rumano, sino que encendieron una llama de resentimiento que definiría su papel en el conflicto global. Entonces, ¿cómo responde Rumanía a esta humillación? Con un paso drástico. Bajo el liderazgo autoritario de Ion Antonescu, Rumanía se alió con el Tercer Reich de Adolf Hitler. ¿Por qué? Simple, Hitler prometió ayudar a Rumanía a recuperar Besarabia y Bucovina si unían fuerzas contra la Unión Soviética. Para Rumanía, el enemigo de su enemigo se convirtió en su amigo. Fue así como Rumanía se unió al Eje, y con ello, sus tropas marcharon lado a lado con las fuerzas nazis hacia el este en una de las operaciones militares más grandes de la historia, la Operación Barbarroja. ¿Sabías que Rumanía aportó cientos de miles de soldados a la Operación Barbarroja? No eran un aliado menor, sus fuerzas desempeñaron un papel clave en las primeras victorias contra la Unión Soviética. El avance hacia el interior del territorio soviético fue rápido, y, en los primeros meses, Rumanía logró lo que tanto anhelaba, recuperar Besarabia y el norte de Bucovina. En ese momento, el gobierno rumano lo celebró como una victoria histórica. Pero lo que parecía un triunfo fue solo el preludio de una catástrofe. Porque en la guerra, los giros del destino pueden ser crueles. Para finales de 1942, todo comenzó a cambiar. La victoria de la Unión Soviética en Stalingrado marcó un punto de inflexión en el conflicto. El Ejército Rojo, antes en retirada, comenzó a recuperar terreno, empujando a las fuerzas alemanas y sus aliados hacia el oeste. Los soldados rumanos, mal equipados y superados en número, sufrieron derrotas devastadoras. Perdieron miles de hombres, y lo que alguna vez fue un avance triunfal se convirtió en una desesperada lucha por la sobrevivencia. En 1944, la situación de Rumanía era crítica. Con el Ejército Rojo acercándose a sus fronteras, la nación se vio atrapada. Quedarse con los nazis significaba enfrentar la ira soviética, pero cambiar de bando era un juego peligroso que podría resultar en represalias alemanas. Dentro del país, las tensiones crecieron. La gran pregunta: ¿seguir apoyando a Alemania o tratar de negociar con los aliados y los soviéticos? Esta incertidumbre creó divisiones internas y puso a prueba el liderazgo del joven rey Miguel. El 23 de agosto de 1944, Rumanía tomó una decisión histórica y dramática. Liderado por el rey Miguel, un golpe de estado derrocó al gobierno pronazi de Antonescu. En un giro que nadie vio venir, Rumanía declaró un alto el fuego con la Unión Soviética y se unió a los aliados en la lucha contra Alemania. El cambio no fue sencillo. Apenas horas después del golpe, la Wehrmacht alemana comenzó a atacar ciudades importantes en Rumanía. Sin embargo, con la ayuda de las tropas soviéticas, Rumanía logró liberar su territorio rápidamente y luego contribuyó con hombres y recursos para el avance aliado hacia Europa Central y Oriental. Este acto de traición hacia Alemania no hizo a Rumanía un amigo de los soviéticos, pero fue un intento desesperado por mitigar los desastres de un conflicto perdido. Aunque Rumanía se unió a los aliados, recibió un pago amargo por sus acciones. Después de la guerra, el país quedó bajo ocupación soviética. La liberación de territorios no llegó sin un costo. Con la presencia del Ejército Rojo en su suelo, el poder de Moscú influyó profundamente en la política rumana. En 1947, Rumanía se convirtió oficialmente en una república comunista, un satélite más del bloque soviético. El rey Miguel fue obligado a abdicar, y el país siguió bajo la sombra de la ideología comunista durante décadas. Entre los giros políticos y los movimientos estratégicos, nunca debemos olvidar a las personas que vivieron esta guerra. Los soldados rumanos lucharon en el frío extremo del frente oriental, enfrentando horrores indescriptibles. Las ciudades rumanas sufrieron bombardeos, y miles de civiles quedaron atrapados entre las líneas enemigas. La historia de este conflicto nos recuerda que, detrás de las estrategias y las alianzas, están las vidas humanas que soportan el costo de la guerra. Hoy,
los historiadores aún debaten sobre los motivos de Rumanía y las consecuencias de sus decisiones. ¿Fue su alianza con la Alemania nazi una traición hacia Europa? ¿Fue el cambio de bando en 1944 un acto oportunista o simplemente una necesidad desesperada para sobrevivir? Lo que está claro es que Rumanía, como muchas naciones pequeñas atrapadas entre gigantes, hizo lo que pudo para intentar protegerse en un conflicto que tenía pocas opciones fáciles. La guerra entre la Unión Soviética y Rumanía en la Segunda Guerra Mundial es una historia que combina orgullo, traiciones y las duras realidades de la geopolítica. Fue un conflicto que dejó cicatrices profundas en ambos lados, marcó el destino de una nación y demostró que, en la guerra, las lealtades pueden ser tan frágiles como una brizna de hierba en el viento. Antes de irte, déjame preguntarte, ¿qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Rumanía? ¿Habrías esperado hasta el final junto al eje o arriesgado todo por un futuro incierto al cambiar de bando? Escríbelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.